La manera como los mexicanos nos acercamos a la historia está desprovista de pasión. Es excesivamente repleta de educación básica, estampitas, conmemoraciones, estatuas, números y no, el sabor de la historia no lo puedes pescar. No te puedes crear identidad entre el pasado y el presente. La idea era tomar un área de la historia de México un poco explorado o mal explorado y ahí contar historias. Entonces estuvimos dándole vueltas con altavoz cuál sería esta primera tanda de programas sobre pasión por la historia. En lugar de uno aquí y uno aquí, tomar una época. Y decidí que la época que está peor contada en la historia de México es la que, ¿qué pasa después de que termina la etapa armada de la Revolución? Y de ahí hasta la llegada de Cárdenas, digamos, ¿no? ¿Qué ocurre? Básicamente lo que estás diciendo es qué pasa en los años 20. Entre luchas sindicales, azonadas militares, revoluciones fallidas, revoluciones de origen cristiano, asesinatos políticos, el cuadro a ser contado a lo largo de 13 semanas es los años 20, las otras revoluciones. En los años 20, Revoluciones populares, golpes militares, y les dice a los soldados que están abajo, estoy en huelga, soy Paco Ignacio Taibo. Pasión por la historia, las otras revoluciones. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Pasión por la Historia, las otras revoluciones, esta serie de cápsulas históricas que estamos haciendo entre el Fondo de Cultura Económica y Altavoz Radio. Recuerden que nos pueden escribir a las redes sociales en @altavozmxradio y @fcmexico, en donde podemos estar respondiendo algunas de las preguntas que salgan de todas estas cápsulas. Y hoy traes un nuevo personaje, Paco, un maestro, un periodista, un revolucionario. Sí, la historia es muy bonita, tiene que ver con el último de los magonistas, con Librado Rivera, al que la historia de México ha dado poca importancia, muchísima menos de la que tiene. Librado Rivera, detenido junto con Ricardo Flores Magón y Enrique, va desde el año 1919 en una operación en la que el carrancismo se alía con los norteamericanos para que lo tengan en la cárcel a los últimos magonistas detenidos. Se produce la muerte en la prisión, muy probablemente el asesinato envenenado de Ricardo Flores Magón en la cárcel en Estados Unidos. Los magonistas han perdido en el conjunto de la Revolución Mexicana el espacio enorme que tuvieron entre 1906 y 1908, donde las revueltas anteriores al surgimiento del maderismo estuvieron protagonizadas por ellos. Ya son una fuerza más referencial, ideológica, política, mítica, que una fuerza real. La muerte de Ricardo va a terminar prácticamente con el magonismo. La muerte de Ricardo va a producir además un fenómeno singular, que es el traslado del cuerpo por todo el país, desde Estados Unidos, va a provocar manifestaciones de adhesión masivas. Era él que había formado a generaciones enteras de combatientes, desde el movimiento estudiantil en la primera etapa del proceso liberal del magonismo hasta los últimos años. Ideológicamente Ricardo era una de las figuras de la revolución que había sido derrotada, porque para esos momentos, después del plan de Agua Prieta, se había cerrado el ciclo. Pero quedan en la cárcel Enrique y Librado Rivera, el hermano de Ricardo y Librado Rivera, que está desde 1919 encarcelado, con una sentencia absurda por haber hecho labor subversiva en los Estados Unidos. Es un conflicto porque, por un lado, algunos sectores del gobierno mexicano, en Yucatán, en San Luis Potosí, de donde es nativo Librado Rivera, que es una de las plumas más conocidas en el mundo que ha leído Regeneración, piden que lo liberen.
Pero los norteamericanos ponen como condición que el gobierno mexicano pida amnistía para Librado Rivera. Y Librado desde la cárcel en Estados Unidos dice que no, él no tiene que amnistiarse, no ha cometido ningún delito, que se niega a participar en un proceso de amnistía. Con todo y que la Cámara de Diputados de San Luis Potosí le concede una pensión que Librado Rivera rechaza, porque dice que no quiere nada del aparato del Estado, muy en la línea magonista. Y hay un estira y afloje que dura un año, año y medio, hasta que los norteamericanos, hartos del caso Librado Rivera, deciden liberarlo y ponerlo en la frontera. En esos momentos Librado Rivera es un viejo, porque está quemado por años de penurias, de cárceles, de persecuciones, pero tiene 59 años, tampoco su edad amerita, pero está cansado físicamente, derrotado, el magonismo se ha desvanecido, no sabe muy bien qué hacer con su vida y decide ir a ver a su madre en San Luis Potosí. Ahí empieza la segunda historia del magonismo. El magonismo ya solo tiene influencia en otras de las revoluciones que se están procesando en esos momentos, de la que hablaremos en otro programa, que es la central sindical, los anarcosindicalistas de la CGT. Ahí el magonismo todavía tiene influencia, presencia, y eso significa presencia en núcleos sindicales interesantes. Básicamente el gran poder que la CGT genera en la Ciudad de México, tranviarios, costureras del Palacio de Hierro y sobre todo el Cinturón Rojo Textil. Pero bueno, esta es otra historia. Y la influencia que tiene en los sindicatos petroleros en la barra de Tampico, Madero, norte de Veracruz. Ahí es a donde se va a dirigir Librado. Incansable, envejecido, recto como un palo de escoba, negándose a aceptar cualquier tipo de reconocimiento o apoyo, porque de alguna manera el gobierno mexicano en 1923, ya obregonista, ya quiere limpiar el pasado de las contradicciones profundas y hacer lo que se hará en los siguientes años con el magonismo, volverlo a próceres de la revolución, precursores de la revolución mexicana, quitándoles la condición de activos de un proyecto de revolución mexicana que estaba vivo y expresado en la figura de Ricardo, ahora muerto, y del Librado Rivera. Entonces Librado Rivera, después de detenerse en San Luis Potosí, decide irse a hacer lo que sabe hacer, que es periodismo de combate en medios obreros. Su presencia en Tampico y en Villa Cecilia, que es un problema de fronteras, y en la zona petrolera, va a ser rápidamente notado porque se une a los grupos anarquistas que había en la zona. El grupo Hermanos Rojos, el grupo Sagitario, y lo primero que hace es intervenir en los periódicos. Estos periódicos eran periódicos de ideas que divulgaban el pensamiento anarquista, pero el Librado, en el momento que los toma, los vuelve periódicos de información y de acción, combatiendo sobre todo las represiones y las represalias contra los trabajadores en la zona, y cambia el estilo del periódico. Empieza a vivir donde está la imprenta, claro. Vive de una manera extraordinariamente humilde, como siempre Librado, que lo único que acepta es un pequeñísimo apoyo de las ganancias de la que produce la venta de los periódicos rojos. Duerme al lado de la imprenta en un jergón que ni a cama llega y sobrevive la primera etapa, pero el choque con las autoridades militares y policíacas durante el gobierno en aquellos momentos ya de Portes Gil se va a volver una confrontación muy radical. Para 1925, ¿sí?, los sindicatos rojos están en procesos de confrontaciones, huelgas, choques, y empiezan a llevarlo a Librado por agitador a los tribunales. Interviene muy activamente en la campaña de libertad a Sacco y Vanzetti, detenidos y a punto de ser ejecutados en Estados Unidos por un crimen que muy probablemente no cometieron, y
empieza a ser extremadamente molesto para las autoridades. Movilizaciones, huelgas en los campos petroleros y Librado en el corazón de todo esto. Y la policía ataca los mítines. Y compañeros jovencitos que están repartiendo los periódicos que edita ya en esos momentos Librado, se los reprimen, golpean, incluso asesinan. Y entonces Librado tiene algunos de sus momentos más brillantes de nuevo, el viejo Librado Rivera, porque va a discutir con los jefes de policía, con la autoridad que le da ser el último magonista. Pero luego, las conversaciones que tiene con los jefes de la policía, las reproduce en el siguiente número del periódico. Entonces tenemos un testimonio muy, muy sorprendente de cómo el último magonista se enfrenta a las autoridades. ¿Conoce usted este periódico, señor Rivera?, le pregunta a un jefe de policía. Sí, lo conozco, puesto que yo lo publico. Y aunque hay artículos que no estén firmados, también fueron escritos por mí. O sea, él escribía todo el periódico. Los que firmaba como editoriales, los de denuncia y además las notas. Él era el redactor, director, pero no solo, también el impresor. Él le daba a la pequeña Minerva que tenía en un cuartito para... Y entonces le reclama el jefe de policía. El artículo que se llama Por la razón o la fuerza, así como el segundo, traen frases calumniosas para el señor presidente. Bueno, era lo único que le tenías que decir a Librado. Dice, especialmente donde usted lo define como asesino. Y Librado contesta, y el testimonio está completo en estos periódicos. Asesino es toda persona que mata a otra con toda premeditación, alevosía y ventaja. Actualmente, la orden de Calles, el asesino, hoy exterminio de los yaquis, y aunque no lo haga personalmente, él es cómplice de este crimen. Calles en la transición hacia el gobierno de Portes Gil. La pretensión de usted de negar la necesidad, dice el jefe de policía, y ponerse a argumentar con Librado Rivera, no sabía dónde se metía. La necesidad del gobierno se encuentra, su necesidad de decir que es inútil e innecesario el gobierno, se encuentra en contradicción con los hechos. El hombre nunca ha dejado de tener gobierno, dice el jefe de policía, y Librado le contesta y registra, porque además sabía taquigrafía. Dice, no es cierto eso, porque el hombre primitivo no tuvo gobierno, nació libre completamente, libre en las selvas y en los bosques de las montañas. ¿O cuál fue ese gobierno? ¿Lo sabe usted? Y mete al jefe de policía en un debate. En cuanto a ese dinero que yo he recibido, ¿puede usted decírmelo? Porque acusa al jefe de policía de corrupto. Bueno, todo es así y al bote Librado Rivera de nuevo. ¿Reconoce usted estos insultos? Sí. ¿Y reconoce que son un delito? Sí, pero no he terminado, aunque no considero como insultos las verdades que estoy refiriendo. Detenido y a la cárcel de nuevo Librado Rivera, pero para el gobierno es una molestia más que una necesidad. Y en 27 está metido en una celda en la prisión de Andonegui y las movilizaciones y cartas que surgen de todo el país de Librado Rivera, porque ya es algo más que un periodista de extrema izquierda radical y combatiente, es un símbolo de lo que pudo haber sido la otra revolución. Y hay huelgas en los campos petroleros, se moviliza la gente. Y bueno, el 23 lo vuelven a soltar, muere Obregón, y entonces Librado responde con artículo titulado La muerte de Álvaro Obregón, en el que dice, la humildad de los prohibidos está de plácemes, ha desaparecido un tirano. Sacarracas de nuevo al bote Librado Rivera. Usted publica este periódico, vuelve a tener relaciones con los jefes de la milicia, el ejército y la policía. Sí, en él calumnia usted al general Obregón. ¿Por qué lo hace? No lo calumnio, lo que digo es pura verdad. Y de nuevo a la cárcel Librado Rivera. ¿Usted es enemigo del gobierno? Porque va transcribiendo las conversaciones que tiene con los jefes del aparato de Estado, mientras en 28 todavía, a fines de año, hay movilizaciones por la libertad de Librado Rivera en todo el país.
cuando transcribe es muy curioso porque es un taquígrafo muy fiel. Ah, donde se ve la acción violenta de los gobiernos, decía en uno de sus artículos, confrontado con el jefe de policía. Entre tanto deseo saber el nombre de usted, que me ha ultrajado tan infamemente, inquepé al general Ortiz, que es el interlocutor que tiene esta vez. Su padre, cabrón, contestó el esbirro. Mi padre no era tan bestia, contesta Librado y Regista, porque todo esto aparece en un nuevo artículo. Lo sacan, lo llevan a una cárcel falsa, lo llevan a una hacienda, amenazan con fusilarlo, bla, bla, bla. Finalmente se le hace la vida imposible a Librado Rivera en la zona de Tampico y en el 29 denuncia la ofensiva del gobierno contra la prensa sindical. Empiezan a prohibirse periódicos como El Sembrado y Libreas. En 30 se cargo de la presidencia Pascual Ortiz Rubio y Emilio Portes Gil fue ministro de Gobernación. Vuelve a allanar la policía su local sindical, lo detiene a la cárcel Librado Rivera y Librado aparentemente desaparece porque está siendo detenido y llevado a la Ciudad de México. Le ceden un cuartito cuando lo libran para que viva con los compañeros anarquistas y luego en marzo empieza a editar otro nuevo periódico que se llama Paso en la Ciudad de México. En 1932, en el sur de la Ciudad de México está todavía existente el corazón de los sindicatos rojos textiles y algunos exfuncionarios o nuevos funcionarios del gobierno tratan de que le den atención médica a Librado Rivera, porque por un accidente mientras está imprimiendo se infecta de tétano. Librado le retira el brazo. ¿Por qué está usted luchando, compañero?, le dice la enfermera. Siempre luché contra las injusticias sociales de los fuertes. Pocas horas más tarde entra en agonía. El último magonero abandona la escena. La otra revolución, la revolución anarquista del magonismo, se ha desvanecido, ha desaparecido con su muerte. Menos mal que queda la historia, menos mal que queda la leyenda, menos mal que queda la memoria. La figura de Librado Rivera se desvanecerá, desaparecerá de la historia de México y la otra revolución se disolverá en la medida, y esto es parte de otra historia, que contemos qué pasó con el corazón de los sindicatos rojos en todo el país. En tiempos recientes se habla por diferentes líneas y desde diferentes ámbitos mucho de la libertad de expresión, y creo que es muy interesante revisarlo a la luz de la historia, porque este ejercicio de transcribir las conversaciones que tiene con un policía, con un general del ejército, no se pueden juzgar de calumnias ni de nada. Básicamente estaba diciendo lo que pasaba. ¿Cómo funcionaba esa libertad de expresión? ¿Existía? Existía de una manera muy relativa. Librado dirigía, escribía, repartía, imprimía periódicos sindicalistas, anarcosindicalistas, libertarios en varias partes del país. Colaboraba en todos ellos. Y señalaba en estos materiales las grandes abominaciones de los gobiernos que surgieron de la revolución. Las masacres contra los yaquis, la represión a los sindicatos democráticos, etc. ¿Qué sucedía? Bueno, que el periódico cerraba, el gobierno cerraba periódicos y detenía a los periodistas. O sea que la libertad de expresión duraba tanto como llegaban militares y policías a cerrarte el periódico y meterte a la cárcel. Lo que pasa es que la gracia continua de Librado Rivera es que narra desde el corazón de los hechos. O sea, él trata de sumarse a la rebelión yaqui contra Obregón, pero no puede. Está viejo, está golpeado por la vida, está enfermo. Pero él está repartiendo periódicos, a los 65 años está repartiendo periódicos. Sus últimos actos con el periódico Paso en la Ciudad de México es repartirlos, no solo escribirlos, editarlos, imprimirlos, sino repartirlos.
Y son periódicos muy militantes. El corazón del periódico es la denuncia, y es la denuncia informada, que enfrentan al gobierno a sus actos gangsteriles o criminales en contra de sectores muy activos de la sociedad. Y Librado asume que cuando usa la palabra asesino para hablar de un gobernante, él no está injuriando, está describiendo. Y dice, asesino es el que ordena el crimen. ¿Quién ordenó los bombardeos? Por ejemplo, Obregón, los bombardeos contra comunidades yaquis, bombardeos de aviación. O quién cerró o quién disparó contra los repartidores del Hermano Rojo o Sagitario en la zona, la franja petrolera Tampico-Veracruz. Él describe. Y sí, describe desde una óptica política, la óptica política de un anarquista que opina que el Estado que ha surgido de la Revolución Mexicana es una traición a los orígenes de la Revolución Mexicana. Me da un poco de risa y me parece muy curioso también, ¿no? Que se le criticara o se le acusara de agitador, cuando básicamente lo que está haciendo es una política de calle, ¿no? Que yo creo que es también parte de lo que le falta a la política actual, menos política de escritorio y más política de calle. Pero ¿por qué agitador? La verdad es que el término no le viene mal. Si Librado estuviera sentado en esta silla entre nosotros, decrépito y todo, y te hubiera oído decir, ¿y por qué agitador? Te hubiera contestado, agitador porque yo agitaba. ¿Y a quién agitaba? A las masas, esta ambigüedad de las masas, a las que podía alcanzar con un periodiquito de este tamaño que se vendía a 5 centavos y que repartirlo era un acto de aventura, de locura. Los repartidores de los periódicos de Librado, incluido el periódico de Librado, eran tiroteados, y el propio Librado detenido 6 veces después de que salió en la cárcel de Estados Unidos. Con estas masas de lectores, ¿no? Yo no voy a decir que yo tenga una muy buena memoria, sin embargo no recuerdo que en la escuela, ni en la educación básica, ni en la educación media, se nos contara de Librado Rivera. Pasabas por el magonismo, pero el magonismo eran 2 personajes, a ver cuándo nacieron y murieron. Sí, el magonismo era Ricardo y Enrique. Y si tenías suerte, te enterabas de los magonistas de la primera etapa, Pajedes Guerrero, que muere en combate en Chihuahua, a Santanón, que combate en Veracruz, o sea, las figuras armadas del magonismo de la primera época. Pero Librado, que era, en todas las fotos, ahí está, Ricardo, Enrique, Librado, desaparece de la historia oficiosa, porque es un personaje francamente incómodo. Pero incómodos fueron también los otros personajes. ¿Cuál fue lo que tuvo Librado? ¿Que vivió un poco más o qué? Nada. Si pasas la lista de las gentes que vamos a hablar a lo largo de estos 14 programas, los borrados de la historia son varios. Tienes a Carrillo Puerto, borrado de la historia, recuperado ahora por el gobierno al que, si ves a Andrés Manuel en una fotografía en la mañanera, atrás de él está la imagen de Carrillo Puerto. Juan R. Escudero, recuperado últimamente en algunos casos, el alcalde socialista de Acapulco. Los propios muralistas, cuando se les revisa como pintores, y el contenido político de la revolución muralista, ese está borrado, olvidado, ignorado. Las feministas rojas, Elvia Carrillo Puerto, Cuca, todo este grupo de mujeres que 20 años antes de que se gane el voto de la mujer ya lo están diciendo, y luchando, y participando, y saliendo a las calles. O sea, incluso los que del lado de la revuelta militar serían figuras claves, Serrano y Gómez en el alzamiento del 27, Escobar en el 29, la playa de generales que se levanta en la rebelión de la Huertista, pasan a desaparecer de la historia. La historia ha sido tratada en México como la historia de los que ocupaban la silla del palacio, y la historia se cuenta desde el poder. Y esto era una simplificación grave porque te eliminaba
O sea, entre 1920, que termina el triunfo de Agua Prieta, que este es el material clave que produce esta serie de narraciones, y 1930, 34, 33, donde se aproxima el salto y el cambio producto del cardenismo, lo que hay es calles, la guerra cristera y un vacío. El vacío de Obregón, calles, ¿qué eran? Las imágenes de los caudillos. Y a lo más se recuerdan los nombres de los presidentes, Portes Gil, Ortiz Rubio, presidentes bastante medianos, mediocres, porque Calles es la figura que está detrás, después de la muerte de Obregón, de este grupo de altos dirigentes de la nación. ¿Cuál es el hecho que intentamos recuperar en esta serie? En esos 10 años hubo 14 revoluciones en México que no triunfaron, que fracasaron, que venían del hondo bajo fondo de la revuelta popular, sindicalista, campesina, etcétera, etcétera, del conflicto religioso, de los intentos de asonada o de los experimentos sindicales o políticos de algunas figuras claves, como serían un alcalde en Acapulco o un gobernador en Yucatán. Revolucionarios herejes. Sí, es un libro de herejía, incluso si lo ves desde el punto de vista gubernamental, porque Serrano, que no me produce ninguna simpatía, y algún día hablaremos de lo que pasó en Huitzilac, o Gómez, que me produce menos simpatía todavía que Serrano, eran militarotes, pero eran heréticos, rompieron la cadena de mando. Nos referimos a Arcángeles, 12 historias de revolucionarios herejes del siglo XX, que a lo mejor se puede conseguir por allí en internet, pero el que sí se puede recibir, porque pues como ya saben, esto es como medio curso, es El último magonero, Librado Rivera, que se puede descargar gratuitamente desde la página de la Brigada Cultural para Leer en Libertad. Entonces ya saben, acérquense por allí y pues muchas gracias, Paco, nos vemos la próxima semana. Soy Paco Ignacio Taibo y las otras revoluciones en los años 20.